Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios me los bendiga grandemente, amén. Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amén. Bendiciones, Dios me los bendiga. Le damos gracias a Dios, amén. Le damos gracias a Dios nuevamente por darnos esta gran oportunidad, amén, de poder estar nuevamente conectados, amén, conectados con la presencia de Dios, amén. Dios bendiga a los que se están conectando ahorita en este momento, amén. Saludos desde Oklahoma, USA, Ministerio Internacional, la Biblia para las Naciones, amén. Dios bendiga tu ministerio, amén. Bendigo tu ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Larisa, amén. Bendigo tu ministerio en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a todos los que se están conectando en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a dar inicio, amén. Vamos a dar inicio con la hermosa historia, amén, del poderoso de Israel. Amén. Es lo que estamos realmente hablando. Amén. La hermosa historia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y realmente de él nosotros tenemos que aprender. Amén. Tenemos que aprender de Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro maestro. Amén. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él dejó en este libro. Amén. Lo que Él dejó en este libro, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Amén. Así que vamos a comenzar, amén. Ahí donde tú estás, ayúdame a hacer una oración de poder en el nombre de Cristo Jesús, para que el Espíritu Santo sea tomando control, amén. Que el Espíritu Santo sea fluyendo, amén, a través de la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Así que, Padre mío, en esta hermosa tarde aquí, noche en otras partes, te damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad de podernos conectar con tu presencia, de poder estar reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo propósito, en un mismo anhelo, amén, en un mismo pensamiento, de poder aprender de ti, de poder aprender de tu Hijo unigénito. Así que en este momento declaramos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo, amén, nos traerá visión, revelación en el nombre de Cristo Jesús. Así que en este momento, amén, reprendemos todo espíritu de distracción, todo espíritu de pereza, todo espíritu de confusión, todo espíritu de mentira. En el nombre de Cristo Jesús los sujetamos y los atamos y los expulsamos y los echamos fuera en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes, amén. Ya muchos me conocen, amén. Soy el evangelista Marco Rivera desde Mexicali, Baja California, amén. Así que vamos a dar inicio, hermanos, amén. En el libro de Lucas vamos a contar esta maravillosa historia de Jesucristo, amén. Pero también la maravillosa historia de Jesucristo, hermanos, amén, también nosotros podemos realmente entender y comprender, amén, que realmente, hermanos, nosotros podemos salir de cualquier situación en la cual tú te encuentras, amén. Así que vamos a dar inicio en el nombre de Cristo Jesús. La otra semana, hermanos, amén, a mí me gustaría compartir de cada contexto de la Biblia, amén, pero
está muy ajustado el tiempo también, hermanos, amén. Y también no quisiera también enfadarlos en el nombre de Cristo Jesús, pero sabemos que cuando el Espíritu está dispuesto, hermanos, amén, la palabra de Dios no es enfado, hermanos, amén, sino que es vida y vida en abundancia en el nombre de Cristo, amén. Así que la palabra de Dios nos habla bien claramente en el libro de Lucas, hermanos, amén. La otra semana estuvimos hablando en el capítulo 8, pero nos quedamos cortos de tiempo en el nombre de Cristo. Pero vamos a concluir de ahí del 8, hermanos, amén. Dos pasajes muy importantes que habla el libro de Lucas. Dos pasajes muy importantes que habla el libro de Lucas. El libro de Lucas en el capítulo 8, hermanos, nos está hablando también de una mujer que realmente, hermanos, amén, sufría de un flujo de sangre. Esta mujer, dice la Biblia, hermanos, amén, que esta mujer ya tenía 12 años, hermanos, 12 años pasando por esta grave situación. Esta mujer, hermanos, tenía este gran problema. Amén. La Biblia nos habla bien claramente que esta mujer había gastado absolutamente todo lo que ella tenía, hermanos. Amén. Había gastado todo lo que ella tenía en médicos, hermanos. Amén. Quizás en brujos, quizás en hechiceros, quizás en satanistas, en adivinadores, quizás en esos que hacen limpias. Esta mujer, hermanos, dice la palabra de Dios que lo había gastado absolutamente todo, hermanos. Y que nada le había resultado, sino que al contrario, le iba cada vez más peor, hermanos, amén. Y realmente, hermanos, esto es lo que realmente la vida de Jesucristo, amén, el Maestro Jesucristo, hermanos, amén, Él nos enseña a través de su palabra, hermanos, que Él es el único que puede realmente solucionar las cosas, que Él es el único, hermanos, que puede traer vida donde no hay, hermanos, que Él es el único que puede traer sanidad, hermanos, donde hay enfermedad, que Él es el único que puede traer, hermanos, gozo, hermanos, donde hay tristeza, que Él es el único que puede traer, hermanos, salvación, hermanos, donde hay peligro, hermanos. Jesucristo es el único, hermanos, el único que puede realmente traer paz, que puede traer gozo, que puede traer soluciones a tu vida, hermanos. Jesucristo es el único que puede transformar tu vida, que puede cambiar tu vida, que puede sanar tu vida, que puede realmente, hermanos, hacer un cambio verdadero en tu vida. Y esto fue lo que pasó, hermanos, amén, con esta mujer que sufría del flujo de sangre, hermanos, amén. Pero quiero leer un pasaje de la palabra de Dios. Fíjese lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amén, dice de esta manera: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en una casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que había un hombre que se llamaba Jairo, que tenía una hija única, hermanos, amén, una hija única que dice la palabra de Dios que tenía como 12 años. Aquella niña estaba agonizando, estaba a punto de morir. Y Jairo fue en busca, hermanos, amén, fue a buscar a Jesucristo. Fue a buscar a Jesucristo, pero dice la palabra de Dios que una gran multitud, hermanos, le apretaba. Había una gran multitud alrededor de Jesucristo. Y Jairo, hermanos, había ido, hermanos, con esa desesperación de ir a buscar a Jesucristo, para que Jesucristo pudiera ir, hermanos, a la casa de Jairo, y que Jesucristo pudiera salvar a su hija. Mas, sin embargo, hermanos, Jesucristo estaba rodeado de una gran multitud, dice la palabra de Dios. Amén. Y realmente, hermanos, más adelante dice la palabra de Dios que vino un siervo de la casa de Jairo, hermanos, diciéndole a Jairo que ya no valía la pena molestar al maestro, porque su hija
había muerto, hermanos. Amén. Y realmente, hermanos, y realmente muchas veces nosotros podemos decir, o muchas veces podemos nosotros entender, o a lo mejor en esta escritura nos trata de decir que Jairo ya había perdido, hermanos, que ya había perdido las esperanzas de que su hija hubiera sanado. Amén. Muchas veces quizás nosotros ha pasado por nuestra mente que Jesucristo no llega a contestar nuestra petición. Muchas veces nosotros podemos pensar que Jesucristo llega tarde, pero déjame decirte que Jesucristo nunca llega tarde. ¿Sabes por qué realmente Jesucristo no fue a la casa de Jairo inmediatamente? Porque Jesucristo sabía, hermanos, que había una persona que estaba necesitada, y esa persona que estaba necesitada era la mujer que estaba sufriendo del flujo de sangre, hermanos. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, hermanos, que aquella mujer tocó el borde de su manto. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, hermanos, cuando tocó el borde de su manto, dice la palabra de Dios que Jesucristo sintió que un poder salió de él, hermanos. Amén. ¿Por qué realmente Jesucristo, hermanos, sintió que había salido poder de él? Amén. Aquí hay algo muy importante. ¿Por qué Jesucristo sintió que había salido poder de él? ¿Cómo realmente nosotros podemos sacar poder de Jesucristo? ¿Sabes cómo nosotros podemos sacar el poder de Jesucristo? Así como lo hizo esta mujer. ¿Y sabes cómo lo hizo esta mujer? Con su fe, con la fe. Que ella sabía que si tan solo tocara el borde de su manto, ella iba a quedar sanada. Entonces la fe, hermanos, hace que realmente, la fe de aquella mujer hizo que saliera el poder de Jesucristo, sin necesidad de Jesucristo, hermanos, poner manos sobre de ellas, sin necesidad, hermanos, que Jesucristo hubiera volteado, hermanos, y hubiera declarado una palabra, sin necesidad, hermanos. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros tenemos que actuar por fe. Amén. Y aquella mujer, dice la palabra de Dios, hermanos, que fue sana, hermanos. Amén. Entonces, ¿cómo realmente tú vas a obtener tu milagro? ¿Cómo realmente tú vas a obtener lo que tú estás pasando? ¿Cómo realmente tú, hermanos, quieres esta sanidad, salvación? ¿Cómo quieres gozo en tu vida, paz, armonía? Nosotros tenemos que actuar por fe. Amén. Y eso es lo que nos enseña Jesucristo, hermanos, que nosotros tenemos que acercarnos con Él confiadamente, hermanos, depositando nuestra fe por enfrente, hermanos, para que lo que tú anhelas, tú lo puedas recibir. Amén. Y fíjese, dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Jesucristo sanó a aquella mujer, hermanos, amén, dice la palabra de Dios que Jesucristo fue a la casa de Jairo. Amén. Y la niña, hermanos, la niña, según para ellos, ya estaba muerta. Pero Jesucristo le dijo en uno de los versículos, amén, que no hiciera caso, hermanos. Amén, que no hiciera caso, sino que su hija, hermanos, estaba dormida, que su hija no había muerto, hermanos. Amén. Eso lo podemos encontrar, hermanos. Amén. Dice, volviendo a tu casa, cualquiera, ok. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo le dijo que no hiciera caso a lo que su siervo le había dicho, sino que Jesucristo le dijo, no temas, solamente cree y serás salva. Eso es lo que te está diciendo a ti en este momento. Eso es lo que nos dice a nosotros, que nosotros solamente tenemos que creer, y si tú crees, tú vas a ser salva de cualquier situación en la cual tú te encuentres. Pero cuando Jesucristo llegó a la casa de Jairo, Jesucristo sacó a todas aquellas personas, hermanos, a todas aquellas personas que realmente, hermanos, que realmente nomás estaban, hermanos, estaban para mirar qué era lo que sucedía. Jesucristo, hermanos, sacó a todas aquellas personas y nomás entraron 3 discípulos con él. Entró Jairo y entró su esposa. Y Jesucristo dando la palabra, hermanos, diciéndole a la niña, a ti te digo, levántate, despierta. Y la niña aquella, hermanos, se levantó. Ese es el poder de Jesucristo. Eso es lo que realmente, hermanos, nosotros tenemos que entender. Que cuando Jesucristo llega a un lugar, hermanos, todo cambia. Esta es la hermosa vida de Jesucristo, hermanos. Jesucristo es todo para nosotros. Nosotros no podemos vivir sin Jesucristo. Nosotros no podemos vivir sin Jesucristo. Nosotros tenemos que estar con Jesucristo. Amén, porque Él ya estuvo con nosotros, hermanos, y Él sigue estando con nosotros. Ahora a nosotros nos toca estar con Él verdaderamente, hermanos. Amén. Y realmente tenemos que acercarnos con fe. Tenemos que vivir por fe. Tenemos que mirar por fe. Hoy en
en día, hermanos, amén, hoy en día la fe se ha ido de las iglesias, hermanos. Hoy, hermanos, la fe, hermanos, hoy la fe, hermanos, amén, hoy la fe, hermanos, casi no se habla de la fe en las iglesias muchas veces, hermanos. Y nosotros somos un pueblo que nosotros tenemos que andar por fe. Entonces dice la palabra de Dios, amén, que nosotros, hermanos, somos un pueblo, hermanos, somos una generación que no andamos por vista, sino que andamos por fe, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos que vivir por fe, tenemos que creer por fe, tenemos que creer en Jesucristo, amén, que cuando tú, hermanos, que cuando tú activas tu fe, algo sucede, algo tiene que suceder cuando tú activas tu fe, cuando tú crees verdaderamente en Jesucristo, cuando tú crees verdaderamente en Dios, amén. Fíjese lo que dice el 9, amén. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Escucha la palabra, les dio poder y autoridad, hermanos. Amén. Dice, haciendo reunido a sus 12 discípulos, les dijo, les dio poder y autoridad, dice, sobre todos los demonios. Fíjese, sobre todos los demonios, dice, y para sanar enfermedades. Ese es el poder que Dios te ha dado. Ese es el poder que Jesucristo nos ha enseñado. Ese es el poder, hermanos, que Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos, hermanos. Amén. Y solamente ese poder, hermanos, ese poder del Espíritu Santo no es para todos, hermanos. Escucha bien, no es para todos. Solamente son para los verdaderos discípulos, para los verdaderos seguidores de Jesucristo, para los verdaderos hijos de Dios, hermanos. Amén. Ese poder está en ti, hermanos, pero si tú lo crees. Ese poder está en ti, hermanos, pero si tú haces la voluntad del Señor. Amén. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Amén. Entonces, si tú le llamas Señor, Señor a nuestro Señor Jesucristo, pero si tú no haces lo que el Señor Jesucristo te dice que hagas, entonces en ti no va a haber ese poder, hermanos, esa autoridad, hermanos, que Jesucristo tiene para su iglesia. Él dice su palabra que claramente nos dio el poder y la autoridad para echar fuera demonios, hermanos, y para sanar, hermanos, a los enfermos, hermanos. Ese es el poder que Dios, hermanos, que Jesucristo le otorgó a su iglesia, y tú eres su iglesia, hermanos. Por eso hoy te recuerdo nuevamente que nosotros tenemos que caminar por fe, hermanos. Hoy se nos ha olvidado caminar por fe. Hoy se nos ha olvidado mirar por fe. Hoy se nos ha olvidado hablar por fe. Hoy se nos ha olvidado escuchar por fe. Hoy se nos ha olvidado, hermanos, andar por fe, pensar en fe, respirar en fe, hermanos. La fe tiene que estar sobre nosotros. Porque sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que tener esa fe, hermanos, activa, esa fe encendida, hermanos, como la lámpara, hermanos. Amén. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad, dice, sobre todos los demonios, dice, no dice sobre algunos, sobre todos los demonios, dice, para sanar. Amén, para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid, y donde quiera que no os recibieren, dice, salid de aquella ciudad y sacudirte el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Amén. Ese es el poder y la autoridad. Una vez que tú conoces a Jesucristo, una vez que tú estás con Jesucristo, Jesucristo te enseña a través de la palabra de Dios, que Dios te ha escogido para que tú te hagas un verdadero discípulo. Hoy no queremos ser discípulos, porque cuando realmente nosotros somos discípulos, un discípulo tiene una responsabilidad, y hoy en día la iglesia no quiere responsabilidades. Hoy en día la iglesia solamente quiere lo light. Quiere lo fácil. Hoy el reino de Dios se escasea de discípulos. ¿Por qué? Porque
porque realmente la iglesia no quiere responsabilidades. Hoy la iglesia ha caído en un lugar donde solamente quieren ir a la casa de adoración, a aplaudir, a cantar, a escuchar palabra de Dios y irse a su casa. Pero no quieren ser esos verdaderos discípulos, no quieren ser esos verdaderos guerreros, no quieren ser esas verdaderas guerreras. ¿Por qué? Porque, como te lo vuelvo a decir, un discípulo trae responsabilidad. Amén. ¿Responsabilidad de qué? De dejar las cosas del mundo. ¿Para qué? Para hacer la obra del Padre. Y muchos no queremos ir a compartir palabra de Dios. Muchos no queremos salir a los hospitales, a los seguros, a las clínicas, a los centros de rehabilitación. Muchos no queremos trabajar para el reino de Dios. Y ese es un mandato, que realmente, hermanos, ese es un mandato que viene en la Biblia, hermanos. Jesucristo dice que los envió de 2 en 2. ¿A qué? A ir a predicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para sanar, hermanos, a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Por eso, hermanos, hoy ha habido una iglesia, hermanos, perezosa. Es lo que hoy podemos estar mirando, una iglesia perezosa, hermanos. Y déjame decirte, hermanos, que Dios aborrece a los perezosos, hermanos. Nosotros tenemos que ser una iglesia activa con el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo está para ti y está para mí. Por eso nosotros, hermanos, ya cuando tú aprendes y ya cuando tú conoces el llamado tuyo, y ya cuando tú empiezas, hermanos, amén, a entender la palabra de Dios, tú tienes que tomarla. Tienes que tomarla. Una vez que la conoces, tú tienes que ser parte de la palabra de Dios. Tú no te tienes que quedar encerrado. Tú no tienes que ser una iglesia de 4 paredes. Tú tienes que salir a predicar palabra de Dios. Tú tienes que saber qué es lo que es estar en el campo de guerra. Ahí es donde tú vas a experimentar cómo Dios te va a usar. Cómo el Espíritu Santo te va a guiar. Por eso nosotros tenemos que activarnos, hermanos. Amén. Y vamos rápido. Estoy en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 13. Y esta es la vida de Jesucristo. Jesucristo estaba preparando ¿a quién? A sus discípulos, hermanos, para enviarlos. Hoy, hermanos, hoy ya tienes vamos a ponerle así, hoy ya tienes 7, 8 años en el mismo salón y no quieres salir de ese salón. Es necesario que ya salgas, es necesario que compartas, es necesario que hables, es necesario que vayas, hermanos, amén, para que puedas mirar el poder de Dios, amén. Dice en el capítulo 9, estoy en el 9, voy a brincar hasta el versículo 13, amén. Dice la palabra de Dios: y les dijo, deis vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. No ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, dice. Entonces dijo a sus discípulos, eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños que había quizás en ese momento. Dice el 14, eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, a hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusieran delante de la gente. Y comiendo todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos, hermanos. Fíjese qué tan hermoso es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, amén. Nosotros tenemos un Dios de bendición, un Dios que multiplica, hermanos, un Dios que multiplica, amén. ¿Qué es lo que realmente, hermanos, qué es lo que realmente Dios nos está tratando de hablar en este versículo? Que si nosotros, hermanos, estamos con Jesucristo, que si nosotros estamos con Dios, hermanos, no va a haber escasez para su pueblo, no va a haber escasez para sus hijos, hermanos. O sea, tú no vas a batallar, hermanos, tú no vas a batallar, hermano, por un trabajo. Tú
Tú no vas a batallar, hermanos, amén, en tu casa, hermanos. Dios va a suplir todas las necesidades, amén. Tú no vas a ser una persona, hermanos, que esté batallando, hermanos, sino que realmente, hermanos, cuando nosotros estamos verdaderamente con Jesucristo, cuando nosotros estamos verdaderamente con Dios, hermanos, amén, hay abundancia, hermanos, hay abundancia para nosotros, hermanos, amén. Dios abre las ventanas de los cielos, hermanos, para que sobreabunde bendición en tu hogar, hermanos, amén, para que abunde bendición sobre tu hogar, hermanos, amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, amén, que Él reprende al devorador, hermanos, amén, pero siempre y cuando nosotros también, hermanos, seamos agradecidos con Dios, siempre y cuando también nosotros, hermanos, amén, seamos esos hombres fieles, hermanos, en nuestras ofrendas, en los diezmos, hermanos, siempre y cuando nosotros también, hermanos, amén, aprendamos a dar de lo que nosotros recibimos, hermanos, amén. Yo te lo digo, hermanos, porque yo estoy viviendo, hermanos, yo estoy viviendo todas esas etapas, hermanos, amén, desde que Dios puso en mi corazón, hermanos, el dar el diezmo, el ofrendar, el bendecir, hermanos, yo no lo he dejado de hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Dios lo puso en mi corazón, hermanos. Dios lo puso en mi corazón y Dios me ha bendecido de gran manera, hermanos. Amén. Yo no vivo en escasez, yo vivo en abundancia, hermanos. Amén. Escucha bien, yo no vivo en escasez, yo vivo en abundancia, hermanos. Amén. ¿Y sabes por qué vivo en abundancia, hermanos? Porque yo le creo, hermanos, a un Dios que yo tengo, hermanos, que Él cumple sus promesas, hermanos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que había como 5,000 hombres y los sentaron de 50 en 50, hermanos. Imagínense toda esa multitud, hermanos. Pero ¿sabes de qué? Jesucristo les estaba enseñando nuevamente, hermanos. Nuevamente a quién, a sus discípulos. Que todo lo que realmente nosotros tomamos por medio de Dios, hermanos, nosotros tenemos que bendecirlo. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios, hermanos, por todo lo que nos ha dado. Muchas veces nosotros somos bendecidos y ni siquiera nos acordamos de Dios. Muchas veces nosotros somos bendecidos, hermanos, y ni siquiera, hermanos, nos gusta estar bendiciendo a los demás, hermanos. Amén. Y para eso tú tienes que aprender a bendecir, hermanos. Amén. Y fíjese, dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo levantó las cestas, las bendijo, hermanos. Amén. Las bendijo, las multiplicó. Amén. Algo poderoso les estaba enseñando Jesucristo a sus discípulos. Hoy también Jesucristo te está enseñando que tú tienes que ser una persona de bendición, hermanos. Si tú tienes que dar, hermanos. Y hoy muchos no nos gusta dar. Hoy nomás nos queremos recibir, pero no nos gusta dar. No somos una iglesia de bendición. Y Dios te quiere ser una iglesia de bendición también. Amén. A mí Dios me ha enseñado a bendecir, hermanos. Amén. Y yo bendigo, hermanos. Yo soy de esas personas que yo tengo algo, me lo quito y lo doy. Yo soy de esas personas, hermanos, que junto ropa que ya no y la entrego, hermanos. Y Dios me bendice con ropa, Dios me bendice con todo. ¿Por qué? Porque he aprendido que es un hombre de bendición. Amén. Y eso es lo que les estaba enseñando, hermanos, Jesucristo a los discípulos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que le dieron de comer a toda aquella multitud. Y aparte, hermanos, sobró. Dice que sobraron 12 cestas. Eso es lo que Dios te está tratando de decir. Que cuando tú tengas, tú des. Porque cuando tú das, hermanos, cuando tú das, Dios te multiplica. Dios te multiplica y Dios no te va a dejar sin nada. Dios al contrario, tú sacas y Dios mete, tú sacas y Dios mete, tú sacas y Dios mete. Así es esto, hermanos, amén. Cuál glorioso es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, amén. Qué hermoso es Jesucristo, qué hermoso es Jesucristo, aprender de Jesucristo, hermanos, amén. Que Él nos dio el poder y la autoridad y que Él, hermanos, nos hace hombres de bendición. Así que tú tienes que ser un hombre de bendición y una mujer de bendición, hermanos, amén. Me voy a brincar rápidamente al versículo 22. Amén. Estoy en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, amén, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame, hermanos. Amén. Y eso es lo que realmente, hermanos, hoy ha parado también a mucha iglesia, hermanos. Fíjese cómo es la Biblia. La Biblia es clara y perfecta. La Biblia, hermanos, la Biblia va por un orden. Amén. La Biblia es un orden. Amén. Pero fíjese cómo realmente antes que Jesucristo les dijo, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Antes que Jesucristo les dijo esto a sus discípulos, primeramente les dijo, hermanos, lo que dice en el versículo 22. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 22? Y diciendo, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca de muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. O sea, Jesucristo les estaba enseñando a los discípulos, hermanos. Les estaba enseñando, hermanos, el reproche que le hacían los sacerdotes, los escribas, hermanos, la gente, hermanos. Amén. Jesucristo les estaba diciendo que él tenía que padecer por muchas cosas, hermanos. O sea, padecer, hermanos, que él iba a sufrir por muchas cosas. Él, hermano, les estaba diciendo a Jesucristo que él tenía que padecer por muchas cosas y que tenía que morir, pero que iba a resucitar el tercer día, hermanos. Amén. Y cuando Jesucristo les explicó esto, hermanos, que el cristiano va a padecer, hermanos, el cristiano va a padecer por muchas cosas. El cristiano, hermanos, el cristiano va a ser rechazado, el cristiano va a ser humillado, hermanos, el cristiano va a ser pisoteado, hermanos, el cristiano, hermanos, se van a burlar del cristiano. El cristiano tiene que padecer por muchas cosas, hermanos. El cristiano, hermanos, como dijo Jesucristo, el cristiano, hermanos, el cristiano va a padecer lo que padeció Jesucristo, porque nosotros también vamos a morir, hermanos, para Jesucristo. Y hoy, hermanos, hoy no queremos, hermanos, hoy decimos que traemos la cruz, pero nos están criticando, nos están señalando o han levantado falso testimonio sobre nosotros o nos están haciendo la vida imposible. Amén. Y nosotros en vez de seguir con la cruz, hermanos, en vez de estar siguiendo con la cruz y siguiendo en pos de él, nosotros, ¿sabe qué es lo que hacemos muchas veces? Nosotros dejamos la cruz y queremos ir a arreglar el problema, queremos ir a arreglar, hermano, la discordia, o queremos enfrentar a aquella persona, a aquel hombre o a aquella mujer. Si Jesucristo dijo, hey Marcos, tú vas a padecer por muchas cosas, van a hablar mal de ti, van a levantar falsos testimonios de ti, te van a humillar, te van a bofetear, te van a hasta escupir. No ha pasado eso, pero si llega a pasar eso, Dios me va a preparar antes que pase eso. Y hoy, hermanos, hoy nos dicen algo, nos ofendemos y nos olvidamos de la cruz. Hoy, hermanos, hermanos, nos sentimos por cada cosa, hermanos. Entonces, si tú te sientes por cada cosa y tú, hermanos, y tú estallas en ira, enojo, entonces quiere decir que tú no estás cargando nada de cruz, porque Jesucristo se los dijo a sus discípulos. Hey, todo aquel que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, niégate a la ira, niégate al rencor, niégate al odio, niégate a la amargura, niégate a todas las cosas del mundo y no sueltes tu cruz y sigue en pos de Jesucristo. Esto es lo que les estaba diciendo Jesucristo. Hoy hay mucha iglesia, hermanos, que ha dejado la cruz. Hoy hay mucha iglesia que ha dejado la cruz y no quiere negarse a sí mismo. Pero más sin embargo, hermanos, Jesucristo nos estaba diciendo bien claramente en su palabra, hermanos. Así que niégate a ti mismo, toma esa cruz y sigue en pos de él. Dice el 24, fíjense lo que dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará, hermanos. Escucha bien, ya ve que es muy importante, hermanos, que nosotros no dejemos la cruz. Es muy importante, hermanos, que la cruz venga con nosotros. Pero como les digo nuevamente, la cruz, el tomar la cruz, hermanos, es sufrimiento. El tomar la cruz es sufrimiento, es dolor y es muerte, hermanos. Escuche bien. El tomar la cruz es sufrimiento, es dolor y es muerte. Y muchos no queremos cargar la cruz. Muchos no queremos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? El que pierda su vida por mí
Fíjese qué hermoso dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará, hermanos. Y nosotros, hermanos, nosotros tenemos que salvar nuestra vida. ¿Cómo vas a salvar tu vida? No dejando esa cruz. Carga tu cruz, no la dejes en cualquier cosa. Que si tienes un problema, soltamos la cruz y queremos solucionar nosotros el problema. Que si entras con un conflicto con alguien, dejas la cruz y te quieres agarrar a bofetadas con aquella persona. O quieres entrar en ira, en rencor, en odio, y te olvidas de la cruz, hermanos. Y nosotros no tenemos que olvidarnos de la cruz. ¿Sabes por qué? Porque la cruz, hermanos, fue la que nos dio la salvación, la vida, hermanos. Ahí fue donde Jesucristo murió por ti. Ahí fue donde Jesucristo murió por mí. Amén. Así que me voy a brincar rápidamente al versículo 25, hermanos. Amén. Y dice la palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre, dice, y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios, hermanos. Amén. O sea, nosotros, hermanos, si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, a ti no te tiene que dar vergüenza decir que tú eres cristiano. A ti no te tiene que dar vergüenza, hermanos, decir que tú eres un aleluya, que tú eres un hijo de Dios. A ti no te tiene que dar vergüenza, hermanos, confesar el nombre de Jesucristo. A ti no te tiene que dar vergüenza, hermanos, hablar de Jesucristo donde quiera que tú vayas. No te tiene que dar vergüenza. A muchos, hermanos, nos da vergüenza, ¿Sabes cuál es el pretexto de mucha iglesia? Se lo voy a decir. ¿Sabe cuál es el pretexto de mucha iglesia, hermanos? Mucha iglesia, hermanos, amén, le da vergüenza el hablar. ¿Sabes por qué? Porque agarran este pretexto. Es que yo no sé qué decir. Es que yo no sé hablar. Es que yo no sé esto. Es que yo no sé otro. Mejor habla tú. Mejor ora tú. Hay mucha iglesia que no sabe ni orar, hermanos. Hay mucha iglesia que ni siquiera sabe dar el plan de salvación. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, hermanos. Recordemos, hermanos, Moisés, hermanos, que era tardo de hablar, hermanos. Era tardo de hablar, y dice la palabra de Dios que su lengua se le pegaba, hermanos. Pero Jesucristo lo escogió a él, hermanos. Dios escogió a Moisés, hermanos. Y Moisés, hermanos, hablaba lo que Dios le daba. Hoy, hermanos, hoy, como les digo, hoy hay una iglesia bien perezosa, hermanos. Y si tú eres una de esa iglesia perezosa, cuando venga Cristo, ahí te va a agarrar. Ahí te va a agarrar y ay de ti. Dice la palabra, ay de ti. Hoy no queremos hacer nada, hermanos. Nomás queremos puro ¿qué? Puro recibir. Recibir, recibir, recibir y recibir. Ya estamos como el pueblo de Israel. Cuando salió de Egipto. El pueblo de Israel nomás puro así era. Puro recibir. Puro recibir, 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 recibir. Y así estamos hoy. No queremos hacer nada. El pueblo de Israel mandaba a Moisés a hablar mejor con Dios al monte, hermanos. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, porque realmente Dios, hermanos, no podía hablar con ese pueblo rebelde. No podía hablar, hermanos. Por eso Moisés tenía que subir todos los días al monte casi, hermanos, para conectarse con Dios. Y una vez que el pueblo quiso hablar con Dios, les dijo que tenían que limpiarse, hermanos, que tenían que ayunar, hermanos. Y no subieron al monte, se quedaron en la orilla. Pero cuando empezó a hablar Dios, dice, el pueblo les dijo: hey Moisés, no, nosotros no queremos hablar con Dios, mejor tú habla con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque era un pueblo rebelde, hermanos. Era un pueblo rebelde que no quería hacer nada para Dios.
Amén. No quería reconocer a Dios, hermanos, a través de todas las cosas que les hizo en el desierto, hermanos. Así que nosotros no tenemos que avergonzarnos de predicar el evangelio. Nosotros no tenemos que no tenemos que avergonzarnos de hablar de Jesucristo, hermanos. No te avergüences. No te avergüences. Lo que haya en tus labios, eso es lo que tú tienes que hablar, hermanos. Porque si no, hermanos, escucha bien, si no, Dios, hermanos, te lo va a recalar allá, hermanos. Dios te lo va a recalar allá. ¿Por qué no hablaste a aquella persona? ¿Por qué no le diste el plan de salvación a aquella persona? Y yo sé que Dios, hermanos, Dios te ha puesto ese sentir en tu corazón que tú tienes que hablar o que tú tienes que orar por aquella persona y te rehusas a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué me dices Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Si no hacéis lo que yo te digo que hagas. Dios nos dio la libertad para hablar, hermanos. Dios nos dio la libertad. Hay que salir de esa cadena. Esa es una cadena de atadura, hermanos. Escucha bien. Es una cadena de atadura donde el diablo te tiene atado, hermanos. Te tiene atado tus labios. Te tiene atado, hermanos, tus labios. Para que tú no hables palabra de Dios, para que tú no des las nuevas del evangelio, que eso es lo que realmente Dios nos mandó, que eso es lo que Jesucristo nos mandó, ir a dar las nuevas de salvación, hermanos. Entonces, ¿por qué dices tú que eres un hijo de Dios? ¿Por qué dices que tú eres un seguidor de Jesucristo? Si te da miedo hablar de Jesucristo, si te da miedo orar por un enfermo, si no sabes dar ni el plan de salvación. Entonces, ¿quién es el que está mal aquí? ¿El maestro o el alumno? Yo digo que el alumno, hermanos, amén. Y me voy a brincar, hermanos, amén. Me voy a brincar. Entonces no tenemos que avergonzarnos de él, porque si nos avergonzamos, hermanos, de él, si tú te avergüenzas de hablar la palabra de Dios, si tú te avergüenzas de orar por una persona, si tú te avergüenzas de dar el plan de salvación, que digas yo no sé, cuando tú dices yo no sé, te estás avergonzando ya. Te estás avergonzando porque tú piensas que te vas a equivocar. Dios no se equivoca nunca. El Dios que nosotros es un Dios perfecto. Entonces, si tú te avergüenzas, entonces también Dios dice la palabra de Dios. Pero os digo en verdad que haya el 26, fíjese lo que dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, escuche bien, y de mis palabras de este, avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Él también se avergonzará de ti, aunque tú seas un hijo de Dios. Ni modo que vas a decir que este versículo es para los del mundo. Este versículo es para ti. Este versículo es para ti, amado hermano. Aquellos que no les gusta hablar, vale más que suelten su labio, vale más que reprendan ese espíritu, ese espiritillo que anda ahí sobre ustedes. Porque para eso Dios nos levantó, para ir a predicar la palabra de Dios. Me voy a brincar al 37, hermanos, amén. Al 37 me voy a brincar. Qué hermoso es Jesucristo, hermanos. Amén. Jesucristo nos enseña. Amén. Jesucristo nos enseña a hacer todas estas cosas. Amén. Jesucristo nos ha dado el poder, la autoridad, hermanos. Jesucristo, hermanos, es todo para nosotros. Amén. Acuérdate, ¿cómo vas a brillar tú? Dice, hay un versículo en la palabra de Dios que dice que nosotros somos la luz de este mundo. Tú no puedes brillar por sí solo. Tú tienes que tener a Jesucristo en tu vida, en tu corazón. Jesucristo tiene que ser el centro de tu vida para que tú brilles, porque Él es la luz. Tú no eres la luz. Muchos nos equivocamos con este versículo que dice yo soy la luz del mundo. No, pero si tú no tienes a Jesucristo, hay mucha iglesia que dice que es la luz, hermano. O sea, cuando digo iglesia nos estamos refiriendo a nosotros. Hay muchos que ni siquiera pueden alumbrar, hermanos, ahí en su casa, en su matrimonio, en sus hijos. ¿Por qué? Porque no está Jesucristo verdaderamente, hermanos. Fíjese lo que dice el 37, amén. Fíjese lo que dice el 37, dice: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que vengas, que veas a mi hijo, pues
es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas separa de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondió Jesús, dijo: oh generación incrédula. Ya ves por qué es necesario que tú te sueltes. Ya ves por qué es necesario que tú abras la boca. Dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y os he soportado. Traer acá a tu hijo. Mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Fíjense, hermanos, ¿por qué realmente Jesucristo, escuche bien, por qué realmente Jesucristo, hermanos, en el versículo que estaba leyendo anteriormente, en el versículo 1 y el 2, hermanos, del capítulo 9, nos dice la palabra de Dios que Jesucristo mandó de 2 en 2, ¿a qué? A sanar enfermos y a libertar, ¿a qué? A los endemoniados. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir este versículo? Que nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que atender el llamado de Dios. Que nosotros tenemos que ir, hermanos, fuera, hermanos. No en la iglesia, fuera de la iglesia, hermanos. Cuando tú sales de la iglesia, tú tienes una comisión. Cuando tú sales de la iglesia, tú tienes una gran responsabilidad, hermanos. Siendo tú un discípulo, siendo tú un verdadero hijo de Dios. Ahí no se acaba todo. Cuando tú vas a la iglesia, hermanos, tú vas a recibir, a llenarte, hermanos, a lo que Dios tiene para ti, lo que Dios te quiere decir. Pero cuando tú sales de la iglesia, tú ya llevas una responsabilidad. Y eso es lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, que nosotros salgamos al terreno, hermanos. Hay mucha iglesia encerrada. Hay mucha iglesia, hermanos, encerrada. Y cuando hay una iglesia encerrada, hermanos, cuando hay una iglesia encerrada y realmente, hermanos, una iglesia encerrada no hace nada, hermanos. Una iglesia encerrada, no hace labor, el trabajo de Jesucristo. Y nosotros, hermanos, somos para estar trabajando, hermanos, en las calles, en la obra, en las viñas del Señor, hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que creer, hermanos, que nosotros tenemos ese poder y esa autoridad. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que declarar con nuestros labios a todos aquellos que no les gusta declarar, a todos aquellos que se avergüenzan de orar, de orar por una persona. Hay personas, hermanos, que pudieron ser liberadas por ti. Hay personas que pudieron ser liberadas por ti, pero no fueron liberadas por ti porque tú no quisiste que Dios te usara. Y ahí es donde nosotros, ¿sabe dónde yo empecé a mirar el poder de Dios? Fuera, hermanos, del templo. Fuera del templo. Jesucristo nunca estuvo encerrado en el templo. Jesucristo nunca se encerró en un templo, hermanos. Jesucristo, ¿dónde fue el ministerio de Jesucristo? Fuera, hermanos, en las calles. Ahí fue el ministerio de Jesucristo, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que estar, hermanos. En las calles, hermanos. Predicando en todas partes. Donde Dios te dé la oportunidad. Ahí tienes que soltar la palabra de Dios. Porque ahí es donde Dios te va a usar, hermanos. Ahí es donde realmente, hermanos, Dios te va a usar. Ahí es donde tú vas a mirar la gloria de Dios. Por eso ahí es donde tú te vas a fortalecer también, hermanos. Ahí es donde uno se fortalece. Ayer que fuimos al centro de rehabilitación, se movió el Espíritu Santo poderosamente ahí en ese lugar, hermanos. Esos son los lugares donde realmente tú agarras, vamos a decirlo como experiencia, en ese lugar, porque tú te enfrentas a demonios.
Y ese es el trabajo de nosotros, hermanos. El trabajo de la iglesia es enfrentar a demonios. Ese es el trabajo de la iglesia. ¿Para qué? Para derribarlos, hermanos. ¿Para qué? Para echarlos fuera. Ese fue el ministerio de Jesucristo. Enfrentar a los demonios. Enfrentar al espíritu de enfermedad. Al espíritu de lepra. Al espíritu de prostitución, hermanos. Al espíritu de muerte. Al espíritu de hechicería, de brujería, hermanos. Ese fue el ministerio de Jesucristo. No nomás estar encerrado dentro del templo, hermanos. Como les vuelvo a repetir, Jesucristo nunca estuvo encerrado en el templo. Tú tienes que saber la realidad de las cosas, a qué tú te vas a enfrentar. Es bonito adorar a Dios, porque para eso también fuimos hechos, para adorar a Dios, para glorificar su santo nombre. Pero también, hermanos, después de que tú glorificas a Dios, después de que tú alabas a Dios y le das la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces después que tú sales del templo, tienes que seguir a trabajar. O sea, tienes que trabajar. Hay mucha iglesia que va a la iglesia y no glorifica a Dios y no alaba a Dios. Nomás es como una rutina. Hay mucha iglesia que entró en la rutina. Hay mucha iglesia que entró en la rutina que nomás el aplaudir, el cantar las alabanzas, pero o sea, no va con un corazón agradecido. ¿Y sabes por qué tú no vas con un corazón agradecido y entras en la rutina esa? ¿Sabes por qué? Porque no tienes de qué darle gracias a Dios. Porque no tienes de qué darle la honra, de qué darle la gloria. Y eso es lo que realmente, hermanos, nosotros tenemos que hacer, hermanos. Nosotros tenemos que trabajar para la obra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios te sorprenda. Entonces, cuando tú vas al templo, Señor, gracias por lo que has estado haciendo en mí. Gracias, Señor, por las contestaciones que tú me has hecho. Gracias, Señor, porque tú me has enseñado, Señor, que tú estás verdaderamente conmigo. Gracias por la victoria que tú me diste la otra vez. Gracias por aquella mujer que tú sanaste. Gracias por aquella mujer que tú liberaste. Gracias, Señor, porque tú quebrantaste a aquel hombre. Gracias, Señor, porque aquel te aceptó, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Pero ¿qué gracias le vas a dar tú cuando vas a la iglesia? El de levantarte. Aún los pecadores se levantan. Aún los pecadores, Jesucristo, aún los que no conocen a Jesucristo también se levantan igual que nosotros. Pero tú tienes que ir con un corazón agradecido, hermanos. Tienes que ir con un corazón agradecido. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo les dijo a sus discípulos, a ver, tráemelo para acá. Tráemelo para acá. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo? Reprendió al demonio, hermanos. Reprendió al demonio. ¿Y el demonio qué? Salió. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué realmente, hermanos, no has salido del problema en el cual tú te encuentras? Porque no has querido, hermanos, aprender verdaderamente la palabra de Dios. Porque no has querido tomar con fe la palabra de Dios. ¿Sabes por qué sigues muchas veces en la misma situación? Porque el enemigo, hermano, nomás vino a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que está haciendo hoy con mucha iglesia, hermanos. Está robando lo que Dios nos ha dado. Está destruyendo lo que realmente Dios, hermanos, ha querido hacer en ti, hermanos. Ha matado tus ilusiones. Ha matado absolutamente todo, hermanos. Y nosotros, hermanos, el otra vez Dios me dijo, el Espíritu de Dios hablando a mi corazón, me dijo, Marco, yo te he entregado, Jesucristo, yo te he entregado un mundo derrotado. ¿Usted puede entender eso? ¿Quién de los que estamos ahí puede entender eso? Que Jesucristo nos ha entregado un mundo derrotado. O sea, un mundo en derrota, hermanos. Y si tú puedes entender que Jesucristo te dio un mundo en derrota, eso te hace más que victorioso. Pero si tú no puedes entender que Jesucristo te dio un mundo derrotado, entonces tú no puedes ser más que victorioso. Tú tienes que entender que
que Jesucristo te dio la autoridad y el poder. ¿Para qué? Para que el mundo siga derrotado, para lo que el enemigo quiera venir y poner sobre ti sea derrotado, sea derribado. Sea derribado. Por eso estos discípulos, hermanos, no pudieron echar aquel espíritu, no pudieron liberar aquel muchacho, porque andaban con Jesucristo, porque andaban con Jesucristo. Siervo. Ok, no sé si tengo tiempo todavía, si me está escuchando mi hermano Cristian Agüero, o lo dejamos para el otro viernes. Amén. Por eso, hermanos, si me pueden mandar un mensaje. Por eso muchas veces, hermanos, muchas veces nosotros no salimos de la misma situación o de lo mismo que estamos padeciendo, hermanos. Porque los discípulos andaban con Jesucristo, estaban mirando todas las cosas que hacía Jesucristo. Jesucristo les había dado el poder y la autoridad de ir en dos, hermanos. ¿Para qué? Para sanar enfermos, echar fuera demonios. Los discípulos andaban con Jesucristo, pero no atendían, o sea, no estaban enfocados en lo que Jesucristo les estaba enseñando. Y como no estaban enfocados en lo que Jesucristo les estaba enseñando, pues por eso no pudieron echar fuera este demonio. Por eso así hay mucha iglesia, hermanos, que están viviendo en el mismo caos, en la misma circunstancia, ya tienen años viviendo así, hermanos, años. ¿Por qué? Porque no te has enfocado en la visión de Dios, porque no te has enfocado en las cosas de Dios, porque no te has enfocado. Lo vuelvo a repetir, una cosa es conocer la verdad y otra cosa es andar en la verdad. Una cosa es estar junto al camino, pero otra cosa es estar en el camino. En el camino, hermanos. Y Jesucristo, hermanos, echó fuera aquel espíritu inmundo. Amén. Y me voy a brincar hasta el 49 en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjese lo que dice el 49. Estoy en el capítulo 9 de Lucas. Nos vamos a brincar hasta el 49. Amén. Y tenemos 2 y terminamos. Amén. Así que fíjese lo que dice. Entonces respondió Juan. Dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se le prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por vosotros es. Amén. Así que dice la palabra de Dios, hermanos, que había unos hombres que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo estaban echando fuera demonios. Pero dice la palabra de Dios que había unos discípulos que le reprocharon, o sea, que le dijeron, fíjese lo que dice, entonces, amén, respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Fíjese, y se lo prohibimos. Amén. Hay un versículo en la palabra de Dios donde dice que si nosotros no hablamos la palabra de Dios, que Jesucristo levantará las piedras para que hablen por nosotros. No me acuerdo muy bien cómo dice ese versículo, pero hay un versículo que dice así. Amén. Y realmente, hermanos, o sea, si tú no lo haces, si la iglesia no lo hace, hermanos, otras personas Dios va a usar para hacerlo. Por eso Jesucristo le dijo: no le reproches, o sea, no le digas nada. Porque lo que está haciendo, como diciendo, porque lo que está haciendo lo está haciendo bien. ¿Y sabes por qué lo está haciendo bien? Porque lo está haciendo en mi nombre. En mi nombre. Y en el nombre de Jesucristo es donde salen todas las cosas. Es donde salen todas las cosas. Por eso le dijo: no le reproches. O sea, no se lo prohíbas. Porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, dice.
No se lo prohibís, dice, porque el que es contra nosotros, por nosotros es. O sea, déjalo. O sea, déjalo. Déjalo que siga reprendiendo a los demonios, que siga expulsando a los demonios. Déjalo. Hoy, hermanos, hoy, fíjese, hoy hay personas que dicen, ay, aquel hombre anda reprendiendo a los demonios, hombre. Ni siquiera se congrega en la iglesia. Ni siquiera es cristiano. Déjelo en el nombre de Cristo Jesús. O sea, no lo ande criticando. Porque Jesús, hermanos, si Jesús usó a un burro, hermanos, usó Jesús. Hermano, Dios usó a los cuervos para que fueran y le dieran de comer al profeta. O sea, Dios usa al que Él quiere usar. Y si tú no quieres que Dios te use, Dios va a usar al que Él quiere usar. Al que Él quiere usar. Entonces no hay que juzgar, hermanos. No hay que juzgar y hay que meternos en las cosas de Dios. Hay que meternos en las cosas de Dios. Fíjese lo que dice el 51, dice, cuando se cumplió el tiempo que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajero delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviendo él, lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Qué es lo que trata de decir aquí este versículo? Hay personas que quizás han dicho una vez, vamos a orar por aquella persona. O ¿por qué no oramos por aquel vecino, por aquel drogadicto que anda aquí en esta calle? No, hombre, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos si no va a cambiar? ¿Para qué oramos si todo el tiempo va a ser igual? Los discípulos querían orar para que Dios mandara fuego y consumiera a todos. Y Jesucristo les dijo bien claramente, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. O sea, toda alma tiene una salvación. Toda alma. ¿Sabes por qué te digo? Porque yo era una de las personas donde a mí me decían que yo nunca iba a cambiar. A mí me decían que yo nunca iba a cambiar, que yo me iba a morir así, que yo no iba a tener remedio, que ni naciendo nuevamente iba a cambiar, que iba a ser el mismo. Y todo el tiempo me criticaron, me humillaron, me pisotearon. ¿Por qué? Por la vida que yo llevaba. Entonces, cuando tú miras a una persona y tú no quieres orar por él, haz de cuenta que tú estás haciendo lo que querían hacer los discípulos. Que bajara fuego del cielo y los consumiera. Nosotros tenemos que orar por aquellas personas que tú quizás piensas que no hay solución para ellas. Hay solución para ellas. Porque de ahí fue donde Dios me rescató a mí. Por eso hoy estoy aquí compartiendo contigo la palabra de Dios. No, pero ¿para qué oramos por aquel si no tiene remedio, hombre? Ya hemos estado orando y orando y sigue igual. Tú sigue orando. Porque los tiempos son de Dios. Y cuando tú menos piensas, Dios te va a sorprender. ¿Te va a sorprender en qué? En mirar a aquella persona sana, en su sano juicio. Pero también te va a sorprender en que Dios va a poner en tu corazón. ¿Sabes por qué hice esto? Por tus oraciones. Porque nunca dejaste de orar por aquella persona. Y eso es lo que realmente, hermanos, Jesucristo vino a salvar las almas. Y hoy hermanos, no queremos salvar ninguna alma. Hoy no queremos salvar ninguna alma. Pensamos que nomás con ir a la iglesia, cantar, escuchar la palabra de Dios, saludar a los hermanos,
y hacer el labor que nosotros hacemos ahí de líder o de liderazgo y ya. ¿Y las almas qué? Las almas se están perdiendo. Las almas se están perdiendo y no hay muchos. No hay muchos que salgan, que le salgan al toro, que le salgan afuera a buscar las almas. No hay muchos, hermanos. Y Jesucristo vino por las almas perdidas, al cual tú eres una de ellas. Y si Jesucristo lo pudo hacer contigo, Jesucristo también lo puede hacer con un vago, con una prostituta, con un afeminado, con un drogadicto, con un alcoholismo, con un violador, con un asesino. Moisés fue asesino. David también asesinó y Jesucristo y Dios lo perdonó. Moisés, después de haber matado al egipcio por ayudarle a uno de su tribu del pueblo, lo mató y huyó, y Dios lo escogió. Ahora, ¿por qué Dios no va a escoger a cualquier persona? Nosotros tenemos que amar, hermanos. Y eso es lo que también escasea mucho en la iglesia, el amor. No hay mucho amor hoy en las iglesias, hermanos, por las almas. No hay mucho amor por las almas. Si no hay amor en ti, hermanos, tú no puedes amar a una alma. O sea, tú rápidamente miras el defecto de aquella persona. En vez de mirarla con amor, miras el defecto. Eso es lo que pasa hoy en día, hermanos. Y Jesucristo no nos ha enseñado de esa manera. Jesucristo nos enseñó a amar. Jesucristo, ¿a quién vino a amar? A los escribas, a los sacerdotes. Él vino a amar al pecador, al que necesitaba, hermanos. Al necesitado. Él vino a buscar al que verdaderamente necesitaba. Al cual tú eres una de ellas. Yo fui uno de ellos que yo necesité, por eso hoy estoy aquí. Y con esto terminamos en el nombre de Cristo. Me voy a brincar hasta el 57, amén. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos dicho así alguna vez? ¿Cuántos de los que estamos escuchando, de los que van a oír, le hemos dicho, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas? ¿O cuántos Pedros sabemos ahí? ¿Cuántas Pedritas sabemos ahí? Cuando Pedro le decía también a nuestro Señor Jesucristo, yo daré todo por ti, y daré mi vida por ti, y te seguiré, y no te dejaré. Y las palabras, hermanos, se fueron. ¿Cuántos de los que estamos ahí le hemos dicho, hermanos? Yendo ellos, uno le dijo, mi Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene en dónde recostar la cabeza. Fíjate lo que le dijo. Le dijo, ¿me quieres seguir? Ok, fíjate, si tú me quieres seguir, entonces fíjate lo que te voy a decir. Las zorras, dice, las zorras tienen sus guaridas, dice. Las aves del cielo tienen sus nidos, o sea, tienen en dónde llegar, tienen en dónde descansar, tienen en dónde recostar la cabeza, tienen en dónde realmente pasar un tiempo. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde que recostar la cabeza. O sea, no hay un descanso. No hay descanso para Jesucristo. No hay descanso para trabajar en la obra de Dios. No hay descanso. Aquí el descanso, ¿sabes dónde lo vas a tener? Cuando estemos en su santa gloria. Ahí es donde nosotros vamos a descansar. Mientras tanto, Jesucristo te está diciendo, levántate perezoso y haz algo en el nombre de Cristo. Haz algo. Haz algo. Aquí no hay un descanso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a ser señalados. Porque todo el tiempo vamos a ser criticados. Porque todo el tiempo vamos a ser juzgados. Porque todo el tiempo vamos a ser bofeteados, porque todo el tiempo vamos a ser escupitados, porque todo el tiempo, hermano, todo el tiempo van a estar sobre nosotros, sobre la iglesia. Pero déjame decirte que no hay una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Yo no soy perfecto, pero una cosa sí te digo, Jesucristo
el Espíritu de Dios me está llevando a la perfección y voy a llegar hasta la estatura del varón perfecto en un día. Pero mientras tanto tengo que seguir trabajando. Mientras tanto tengo que dejar que Jesucristo me pula, que el Espíritu de Dios obre poderosamente en mí. Y me está haciendo perfecto, ¿sabes por qué? Porque antes era una persona rencorosa y ya no soy rencoroso. Antes fumaba, hoy ya no fumo. Antes tomaba, ya no tomo. Antes fumaba mote, ya no fumo. Antes me inyectaba por la vena y ya no lo hago. Antes odiaba y hoy ya no odio. Antes aguardaba rencor y ya no aguardo rencor. Entonces quiere decir que la obra de Dios me está perfeccionando. Pero no soy perfecto porque todavía tengo errores y tengo fallas. Hoy he aprendido a amar cuando antes no sabía amar. Hoy he aprendido a valorar cuando antes no sabía valorar. Entonces quiere decir que Jesucristo está obrando en mí. Y fíjese lo que dice más abajo. Y les dijo el 59, y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Esta es una palabra muy poderosa. Había un hombre que le dijo, Señor, yo también. El Señor le dijo, sígueme. Como que estaba ahí, le dijo, sí, tú, sígueme. ¿Y qué excusa puso? Le dijo, Señor, deja primero y vaya y entierre a mi padre. Y fíjese lo que le respondió nuestro Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Fíjese, esta es una palabra bien poderosa, hermanos. Esta es una palabra muy fuerte. Donde aquel hombre le dijo, Señor, deje que vaya y entierre a mi padre. Y la contestación de Jesucristo, hey, deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, su papá había muerto ¿en qué? En pecado. Y los que lo iban a enterrar también estaban en pecado. Por eso Jesucristo le dijo, hey, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ve y anuncia el Evangelio. Esto es lo que Él te está diciendo. Que no te pare nada para anunciar el Evangelio. Que no te pare absolutamente nada para hablar las nuevas de salvación. Que no te pare absolutamente nada, hermanos. Hoy dejamos las cosas de Cristo para atender las cosas del mundo. Hoy, hermanos, ponemos a Jesucristo por segundo, hermanos. Y fíjese lo que dice estos dos versículos y con esto terminamos. Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que ponga su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y con esto terminamos. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, y si tú realmente tienes a Cristo en tu corazón, tú ya no tienes que voltear para atrás. Porque si tú volteas para atrás, tú no eres una persona apta para bajar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tú pones muchas excusas. Y tú no tienes que poner excusas para Dios, para Jesucristo. Porque Jesucristo te lo ha dado todo. Hoy estás vivo gracias a Jesucristo. Hoy tú estás viva gracias a Dios. Hoy tú puedes estar con tus hijos gracias a Dios. Hoy tú puedes estar con tu esposo, con tu matrimonio gracias a Dios. Hoy tú tienes un ministerio gracias a Dios. Hoy tú vives en bendición gracias a Dios. Entonces, ¿por qué no quieres trabajar para la obra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pone tantas excusas para cuando un líder de tu iglesia te dice, vamos a predicar la palabra de Dios? ¿Sabes de qué? Vamos a salir este domingo a predicar la palabra de Dios. ¿Qué te parece que si nos ayuda? No, hermano, pero es que yo no sé hablar, yo no sé nada. No, ¿qué tiene? O sea, ayúdanos a repartir polletitos. No, hermano, se me hace que es que tengo un compromiso, hermanos, y no puedo. O el pastor te dice algo, ¿sabes de qué? Vamos a hacer esto. Y hermano, y pastor, ¿sabe de qué? La mera verdad, pues sí me gustaría, pero ya quedamos de acuerdo allá con la familia, quedamos de acuerdo con mi papá ya. O sea, dejamos a Dios por último. Dejamos a Dios por último. Ponemos tantas excusas. Y la palabra de Dios lo dice bien claramente, que una vez tú
poniendo las manos en el arado, ya no hay tiempo para retroceder. Ya no hay tiempo para retroceder, hermanos. Y eso es lo que Jesucristo a mí me ha enseñado, hermanos. Yo soy una persona celosa con el tiempo de Dios, hermanos. Escucha bien. Yo soy una persona celosa con el tiempo de Dios. Yo voy para 8 años en el caminar del Evangelio. Y de esos 8 años, hermanos, mira, 1, 2, 3 veces he faltado a la iglesia. 3 veces. Una porque realmente no pude ir porque andaba, se me hace que andaba afuera. Otra vez, hermanos, otra vez fue porque según yo venía bien cansado y me iba a acostar. Y pregúntame si me pude acostar. No me pude acostar. Son como 3 veces la que he faltado en esos 8 años. 3 veces. Me han dicho en el trabajo, necesito que te quedes. ¿Sabe de qué? Yo no me puedo quedar porque yo tengo un compromiso con Dios. ¿Sabe de qué? Yo soy asistente pastoral, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo una célula, tengo esto, tengo el otro, predico por redes. O sea, yo no me puedo quedar. Yo prefiero estar en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Así que eso es lo que se trató el día de hoy, hermano. O sea, no seas perezoso, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Trabaja para la obra de Dios. ¿Dónde fue el ministerio de Jesucristo? ¿En un templo? No, hermanos, fue fuera del templo. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, fuera del templo. Fuera del templo, hermanos. Fuera del templo. Ahí es donde nosotros vamos a mirar la gloria de Dios también. Dentro de los templos también la miramos. Pero yo les estoy hablando a las personas que tienen un ministerio. A las personas que tienen un ministerio. El ministerio es para llevarlo afuera. Para llevarlo afuera. Personas que quieren trabajar, péguense a los ministerios. Un ministerio no es para quedarse afuera, es para salir. Por eso el ministerio de Jesucristo, ¿dónde fue? Fue fuera. Tú que tienes un ministerio, no quieres hacer todo dentro de la iglesia. Sal para las calles, sal para afuera, porque los ministerios son para afuera, no son para dentro de la iglesia, son para afuera también. Pero hoy queremos hacer todo dentro de la iglesia, todo, y afuera nos olvidamos de afuera. Amén. Así que esta es la hermosa historia, hermanos. Amén. Estamos compartiendo la historia del poderoso de Israel. Nos está enseñando tantas cosas, hermanos. Nos está enseñando cosas maravillosas, cosas hermosas, hermanos. Amén. No te lo pierdas, viernes tras viernes a las 7 de la tarde, hora México, 23 horas Argentina, hermanos. Amén. Yo sé que Dios te está hablando. Yo sé que Dios te habló el día de hoy. Amén. Yo sé que vas a poner por obra la palabra de Dios. Amén. Y si tú quieres ser una persona bendecida, hermanos, bendecida, trabaja para la obra de Dios. Trabaja sin parar. Dice la palabra de Dios que todo jornalero es digno ¿de qué? De su salario. De su salario. Entonces todo lo que tú hagas para Dios va a traer recompensa a Dios para ti. Él te lo va a pagar. Él no se queda con nada. Si los patrones de aquí del mundo se quedan con algo, Él no se queda con nada. Él te lo da todo. Él te paga todo hasta el último peso. O sea, hasta el último segundo, hasta el último milésima de segundo, Él te lo paga. Trabaja para la obra de Dios, hermanos. Sal a las calles a predicar. No te dé vergüenza hablar. No te dé vergüenza. ¿Por qué? La palabra de Dios lo dijo. Que si tú te avergüenzas del Hijo de Dios, que si te avergüenzas de Dios, Él también se va a avergonzar de ti. Delante de sus ángeles, dice. Delante del Padre. Delante de su Hijo. Así que los amo en el nombre de Cristo Jesús. Espero que haya sido de bendición. Amén. Los espero aquí el otro viernes, 7 de la tarde hora México, 23 horas Argentina. Amén.
Los martes estoy predicando, amén, 24 horas Argentina por mi página, por Facebook, amén. Los jueves estamos yendo al centro de rehabilitación, amén, y ahí estamos trabajando para la obra de Dios, hermanos, amén. Así que bendiciones, Dios me los bendiga grandemente y los amo en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, mi hermano Cristian Agüero, a todos aquellos que se conectaron, amén. Así que los amo en el nombre de Cristo Jesús, amén, y vamos a trabajar para la obra de Dios, amén. Así que bendiciones.